Señor. Primera de Corintios 1:27, donde estábamos leyendo, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios escoge a quien Él quiere. Escogió a Moisés, que era tartamudo. Escogió a David, que era un pastorcito de ovejas, y lo hizo un rey. Escogió a Pedro, que era un pescador sin letras, que no sabía ni leer ni escribir, y lo hizo un apóstol. ¿Cree que no lo puede usar a usted? ¿Cree que Dios no puede usarlo a usted, que tiene un poco más de capacidad, que estamos en otras generaciones que hemos aprendido más cosas? ¿Cree que Dios no lo puede usar a usted también? Pero nos limitamos nosotros mismos. Si le dicen, hermano, usted puede hacer esto, no, es que no creo que la pueda hacer. Es que no creo que tenga la capacidad, no creo que tenga el talento. Pero si usted se dispone a hacerlo, Dios le da el talento, Dios le da la sabiduría para desarrollarlo, Dios le da la inteligencia, Dios le da esa seguridad. ¿Por qué? Porque el llamado trae inseguridad. El llamado trae inseguridad, pero cuando trae esa inseguridad, trae presencia de parte de Dios. Moisés dijo en Éxodo 3:11, Moisés, cuando Dios lo llama, Moisés le dice al Señor, pero ¿quién soy yo para ir delante de Faraón a hablar? O sea, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie. Pero en Éxodo 3:12 Dios le responde, yo estaré contigo. Porque no es quién es usted o qué puede hacer usted, es quién está con usted, quién está respaldándolo usted, porque el llamado trae respaldo de parte de Dios. Cuando Dios llama, Él respalda. ¿Y cómo respalda? Él va abriendo puertas, Él va dando sabiduría, Él va dando esa guianza a nuestra vida, y ahí podemos ir viendo el respaldo de parte de Dios. Cuando usted está equipado en Dios, el llamado se hace más eficiente. Cuando nos equipamos en la palabra de Dios, no podemos querer un llamado y sentarnos a ver qué pasa. Tenemos que meternos en la palabra de Dios, tenemos que estudiarla, y no solamente leerla por leerla como un libro cualquiera, sino realmente entender los mensajes que Dios nos quiere dar a través de su palabra. Es por eso que es necesario escuchar palabra todo el tiempo. Los cantos es bueno, sí, escuchar alabanzas es bueno, pero estar escuchando también predicaciones, estar entendiendo y estar analizando una predicación, y no a todo decirle amén, porque no todo lo que se predica es amén. Tenemos que entender y poder tener esas bases de poder refutar lo que nos dicen con la palabra misma. No solamente ser seguidores, sino también hacedores de su palabra en Dios. Dice en Éxodo 4:12, yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. No vamos a hablar lo que queremos, Dios nos va a enseñar lo que Él quiere hablar a través de nosotros. Es por eso que cada vez que se nos da el privilegio de pararnos en este lugar, tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo hable a tu pueblo? Porque yo puedo hablar lo que yo quiera, y puedo hablar lo que yo pueda sentir o lo que yo esté pasando, pero ¿qué realmente Dios quiere que yo hable a cada uno de nosotros? Porque Él empieza hablando a uno que está parado aquí. Nos confronta a nosotros mismos con la palabra para después impartirla a cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos que estar entendidos y conectados con Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Porque Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Avívalo. ¿Por qué? Porque se está apagando. Muchas veces se va apagando el fuego de Dios en nosotros cuando no estamos conectados con el llamado de Dios, no estamos entendidos en lo que debemos hacer para Dios. A veces estamos sirviendo y no sabemos para qué estamos sirviendo, por qué estamos sirviendo. No entendemos nuestro llamado porque no sabemos ni qué queremos en Dios. Cuando empezamos en el Evangelio, a nosotros nos gustaba mucho escuchar a los predicadores que iban a la iglesia donde nacimos. Llegaban predicadores de alto nombre y de alta trayectoria, y con cuaderno en mano ahí estábamos apuntando los mensajes y nos empapábamos de esos mensajes y los estudiábamos, y empezábamos a decir, yo quiero ser como ese predicador, yo quiero predicar como ese predicador, y me gusta cómo enseña. Y uno tiene que anhelar las cosas de Dios. Uno tiene que anhelar tal vez tener un ejemplo en Dios, porque dice la palabra que le dijo Pablo, y ser imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Entonces venían esos predicadores y nos gustaba tanto cómo predicaban. Y me acuerdo porque nosotros nos convertimos y no estábamos casados. Y cuando nos casamos, ahí en la iglesia, a mi esposo le dan el micrófono. Mi esposo nunca, o sea, él no era de hablar en público, él siempre ha sido muy reservado. Usted si lo encuentra abajo del púlpito, él es otra persona, él casi no habla con nadie, él es muy reservado. Entonces le dan el micrófono para dar una palabra o lo que sea,
y él da gracias a Dios por la oportunidad de casarnos. Y dice, y un día yo voy a estar predicando aquí la palabra de Dios. Él con sus labios declaró que él quería que Dios lo usara predicando la palabra de Dios. Él no estaba buscando otra cosa, él quería predicar la palabra de Dios. Entonces, cuando pasó el tiempo y seguíamos sirviendo en la iglesia, teníamos reuniones familiares y éramos líderes de las reuniones. Y conforme iba pasando el tiempo, subimos a ser supervisores de reuniones y teníamos líderes a nuestro cargo. Y teníamos esas reuniones que se multiplicaban y se partían. Y podíamos ver el respaldo de parte de Dios. Y un día me dice mi esposo que él le dijo al Señor, Señor, bueno, ¿para qué me quieres? Si me quieres para predicar, ok, pero yo quiero más. Yo quiero más en ti. Tenemos que anhelar más de la presencia de Dios. Y un día él orando, él no me había contado lo que había hablado con Dios, porque aunque somos esposos, él no me contaba lo que le pedía a Dios, porque pues era una relación entre él y Dios. Y dijo, Señor, dime, yo quiero que esta señal sea para que yo saber que tú eres el que me está llamando a predicar la palabra de Dios. Y él le puso como seña que le diera la misma visión al pastor que teníamos, porque ese pastor no creía en los llamados. Él no creía que él nada más él era el que podía predicar y nadie más podía predicar. Entonces para él era un reto que al pastor se le revelara que también él podía predicar. Entonces un día él le tocó predicar en la iglesia de las células, y al bajarse el pastor le llama a la iglesia, a la oficina, le dice, hermano Gilberto, quiero que usted y su esposa vengan a la oficina. Dijimos, híjole, pues ahora qué pasó, no le gustó algo que dijo en la predicación o X. Cuando llegamos a la oficina, él le dice, mire hermano Gilberto, yo quiero decirle que yo creo que usted tiene un llamado como evangelista, y si usted me permite, yo quisiera ungirlo como evangelista de esta iglesia. Dice que para él esa fue la clave, pero tenemos que saber cuál es nuestro llamado y pedirle señales a Dios para que nos revele, y también revele a nuestro liderazgo qué es lo que queremos ser en Dios. Amén. Entonces, si Él nos llama, Él nos da sabiduría, Él nos da gracia, Él nos da palabras y nos da autoridad. Cuando tenemos un llamado de parte de Dios, tenemos esas cosas que nos da sabiduría, nos da gracia, palabra y autoridad. Salomón, él reconoció que él estaba carente de algo cuando fue rey, y el Señor le dijo, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres? Tú pídeme. Y le dijo, quiero sabiduría. Pidió lo más importante, que es la sabiduría de parte de Dios para tomar decisiones. Cuando tenemos un llamado en Dios, tenemos que tener esa sabiduría de parte del Señor. Y dice también que Él nos va a dar gracia, porque hay gente que no tiene gracia. Aunque sean cristianos, no tienen gracia. Usted lo ve y dice, no, para ser como esa persona yo no quiero, porque esa persona no tiene nada de gracia. Esther halló gracia delante de Dios, y Dios la honró por esa gracia. ¿Nosotros tenemos gracia de parte de Dios? Cuando usted va a algún lugar, tal vez no sabe hablar, pero la gracia le abre la puerta para entrar a un lugar, para hablarle a una persona de Dios. ¿Por qué? Porque sin gracia usted puede venir y decirle y decir, ay no, es que usted no me transmite esa paz que usted me está hablando. Tenemos que tener la gracia de parte de Dios. Él nos va a dar palabra. A Jeremías, dijo Jeremías, pero yo soy un niño, yo no sé hablar. Pero el Señor le dijo, yo he puesto palabras en tu boca, lo que a ti te falta, Dios te lo va a dar sobreabundantemente. ¿Por qué? Porque Jeremías fue uno de los profetas más fuertes de la palabra, de la Biblia que podemos ver en la historia. Fue uno de los profetas más fuertes que Dios usó, y era un niño que no sabía hablar. Lo puede usar a usted también, que tal vez no sabe hablar. Usted, si le pide a Dios que le dé palabras, Él se las va a dar en el nombre de Jesús. Nos da autoridad. El Señor nos da autoridad para hablar su palabra. Moisés tenía miedo y sentía que nadie lo iba a escuchar, que Faraón no lo iba a escuchar, pero Dios le dio autoridad en su palabra. Tenemos que saber quiénes somos en Dios. Tenemos que saber que somos hijos e hijas de Dios, que tenemos esta autoridad de parte de Dios para hablar la palabra, para que nada nos va a intimidar, que el enemigo no va a venir a intimidarnos con palabras, porque el enemigo sabe también la palabra. Pero si nosotros sabemos más la palabra de Dios, podemos confrontarlo y echarlo fuera de nuestra vida y dejar todo temor fuera. ¿Por qué? Porque el amor de Dios va a echar fuera todo el temor que podamos tener en el nombre de Jesús. Pero sabe que cuando queremos ese llamado y queremos autoridad y queremos sabiduría, pero sabe que el llamado trae
entrenamiento, y ese entrenamiento son las pruebas, son las dificultades, son los obstáculos que se nos presentan. Ese es el entrenamiento. A veces queremos la gloria, pero no queremos pasar por el entrenamiento de Dios. Queremos ya estar acá arriba, pero no queremos pasar por las aguas. No queremos pasar por las dificultades. Queremos que todo pase suavecito y que a mí no me pase ninguna prueba porque yo soy el ungido, soy la ungida. No, entre más unción usted quiere, más prueba va a venir a su vida. Entre más unción queremos, entre más respaldo de Dios querramos que Dios nos dé, el enemigo va a venir contra todo. ¿Por qué? Porque le estamos haciendo la guerra al enemigo, estamos haciéndole la guerra a aquel que una vez nos tuvo en sus garras y ya no más nos puede agarrar. Y una vez que decido agarrar el arado, no puedo voltear atrás. ¿Por qué? Porque si no mi camino se enchueca. Si yo volteo hacia atrás, el camino ya no va a seguir derecho, el arado ya no va a ir derecho, se va a enchuecar. ¿Por qué? Porque descuidé mi mirada, mi visión que es en Cristo Jesús. Y Dios no improvisa. Dios está formando a hombres y mujeres de Dios. Dios está buscando gente que esté dispuesta a ser moldeados por Dios. Pero nuestro carácter muchas veces tiene que ser machucado. Muchas veces nuestro carácter tiene que ser humillado y tenemos que aguantar y tenemos que decir, ok, está bien. A veces nos humillan y tenemos que aguantar. ¿Por qué? Porque es parte del proceso, es parte del entrenamiento. ¿Por qué? Porque si queremos más unción, allá afuera la gente muchas veces nos va a escupir en la cara. Y si no aguantamos una reprensión dentro de la casa de Dios, ¿cómo vamos a aguantar? Vamos a darle una trompada a la persona que nos está ofendiendo allá afuera. Cuando teníamos las células, los sábados salíamos a evangelizar antes de la reunión y salíamos a tocar la puerta de los apartamentos, salíamos al mercado, al rancho, a la fiesta, y mucha gente nos rompía los tratados en la cara. Y en ese tiempo estábamos casi recién convertidos, así como que, pero me costó ese tratado. Yo lo compré o yo lo imprimí o lo que sea y cuesta. Y decir, está bien, no se preocupe, Dios le bendiga. Y seguir adelante. Imagínense que alguien le ofenda o le escupa en la cara o muchas veces estaba la gente fumando y nos echaban el humo en la cara. ¿Cómo vamos a aguantar esas dificultades allá afuera si no queremos aguantar muchas veces la reprensión en la casa de Dios? No queremos que nuestro carácter sea formado, no queremos ser humillados, no queremos ser moldeados de parte de Dios, pero queremos ya que Dios nos use, que Dios nos dé gloria y nos respalde cuando nosotros mismos no estamos respaldando la palabra de Dios con nuestras acciones. ¿Por qué? Porque Dios va capacitando a cada uno de nosotros. Esto yo lo puedo ver como una enseñanza, más que una predicación, como una enseñanza, a entender que el llamado de Dios no es cualquier cosa. No podemos pedir ministerio cuando no estamos dispuestos a pasar por el fuego. No podemos pedir ministerio cuando no estamos dispuestos a pasar por el castigo, por la preparación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que para ver gloria, tenemos que pasar por vituperio. Elías pasó por una depresión antes de poder ir a enfrentar a hombres que estaban en contra de Dios. Tenemos que entender que el enemigo va a querer traernos depresión, va a querer traernos tristeza, va a querer traernos desilusión en nuestra vida, pero tenemos que entender que tenemos uno más fuerte que está ahí siempre con nosotros y nos dice, no importa cómo te sientas, yo aquí estoy. Solamente confía, solamente cree, solamente está preparado, estate dispuesto a entender que yo estoy contigo y que yo te voy a usar. La vida de un misionero también no es fácil. La vida de un evangelista que sale a lugares donde nadie quiere ir no es fácil. Pero nadie ve esas cosas. Solamente Dios, y se piensa que, ay, no, pues es que no, nada más quieren andar viajando. No, es donde hay lugares de gente que no quiere ir. A ranchitos donde nadie quiere ir. Donde la palabra, creo que llegó primero la Coca-Cola antes que el evangelio. Así hay lugares donde conocen más la Coca-Cola que la palabra de Dios. A esos lugares es donde se tiene que ir a predicar la palabra. Pero se tiene que pasar por un proceso de parte de Dios, y no cualquiera quiere entrar al proceso. ¿Por qué? Porque antes del propósito viene el proceso. ¿Tenemos un propósito en Dios? Sí, pero tenemos que entender que para llegar a este propósito tenemos que pasar por un proceso. ¿Cuál es su proceso? ¿Cuál es su prueba que está lidiando día con día para poder llegar al propósito de Dios?
El llamado no se cumple de inmediato. Hay gente que quiere que ya le dieron una palabra profética y ya ya es ahorita. Y no, pueden pasar años, pueden pasar meses, pueden pasar días, pero no es al instante. Es cuando Dios lo ve que ya está listo para recibir la promesa de parte de Dios. Es cuando Dios ha decidido que ya es tiempo de que usted cumpla ese llamado. Dios lo va a formar con el carácter necesario para soportarlo. No cualquiera tiene el carácter para poder lidiar con diferentes caracteres de personas. Yo era una mujer muy explosiva, se lo he contado. Usted me decía algo y de pocas pulgas. Pero Dios ha ido moldeando. ¿Por qué? Porque necesito paciencia para lidiar con personas. Si quiero ser ejemplo para otras personas, tengo que liderar con el ejemplo. Mi testimonio es lo que va a hablar antes que mis palabras. Si yo lo trato mal y que de aquí yo digo que todo es amor y paz y lo trato mal, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve yo decirle ama a tu prójimo y yo ni siquiera saludo al hermano porque me cae mal? O le hablo mal al hermano del hermano porque no se junte con el hermano porque me cae mal, pero de aquí todos somos hermanos y todos vamos para el cielo. No se trata de eso. Se trata de que Dios nos está procesando. ¿Para qué? Para que podamos ser esos hombres y mujeres ungidos de parte de Dios para hacer las cosas que Él nos ha dado. Porque como un ejemplo a David, Dios lo ungió como rey siendo un joven, un niño. Y pasaron tiempos. David tuvo que pasar por un proceso de enfrentar a un gigante que nadie quería enfrentar. Ahí Dios moldeó un carácter en su vida. Valentía, propósito. Él entendió que era un guerrero, porque él nunca había peleado con una persona. Él solamente defendía a sus ovejas de animales, pero nunca había defendido a otra persona de un gigante. Y ahí él se demostró valentía de parte de Dios, porque aprendió la fe, aprendió valentía. Después fue perseguido por Saúl. Ahí aprendió humildad, que lo pudo haber matado, lo tuvo en sus manos, pero Dios le enseñó humildad, que tenía que respetar aquel que Dios había ungido una vez. Tenemos que respetar también lo que Dios ha ungido. No podemos maldecirlo porque Dios ha ungido a tal persona. Tenemos que entender nuestro propósito y nuestra posición dentro del evangelio, dentro de las cosas de Dios. Tenemos que saber quién es quién, y no porque tal vez haya fallado una persona ya juzgarlo, y a veces somos buenos para juzgar y para pisotear a aquel que ha caído en lugar de darle la mano y levantarlo una vez más. A veces queremos que mejor se vaya de la iglesia porque no me edifica, a que levantarlo y decirle, hermano, échele ganas. ¿Qué puedo hacer yo por usted para seguir adelante, para que usted le eche ganas, para que se levante una vez más? En lugar de decir, no, es que antes sí lo usaba, pero ya, hoy, ya está fundido el hermano. Ya no la hace. No, tenemos que aprender humildad, dependencia de Dios, y cómo gobernar nuestro corazón. Porque una cosa que carecemos como hijos de Dios a veces es la falta de perdón. No podemos perdonar a aquel que nos falló, a aquel que nos dañó, a aquel que nos humilló, a aquel que habló mal de nosotros. Pero estamos aquí adorando. Y está bien porque estamos tratando de agradar a Dios, pero si hay esa amargura en nuestro corazón, no vamos a avanzar de donde estamos. No vamos a llegar al propósito que Dios quiere en nuestra vida. Dios nos entrena donde nadie nos ve. En lo secreto, Dios nos va entrenando en el lugar secreto, y Él nos va a exhibir en público cuando estemos listos para esa exhibición. Pero en los secretos es donde Dios nos está viendo, en los secretos es donde Dios nos está preparando, en el secreto es donde Dios nos está diciendo, a ver si es cierto, a ver si es que oras, a ver si es que ayunas, a ver si es que lees la palabra, qué es lo que me tienes que decir, qué es lo que quieres hablar conmigo. ¿Hace cuánto no tiene una plática con Dios? Yo siempre se lo he dicho cada vez que le puedo predicar la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación con Dios, hablar con Dios como que Dios es nuestro amigo, es nuestro Padre. ¿Qué tenemos que decirle a Dios? ¿Qué tenemos que decirle y declararle? Señor, me siento así, me siento así. Dime qué puedo hacer para cambiar, qué tengo que hacer qué es lo que no te agrada, por qué estoy pasando esto, porque muchas veces pasamos situaciones que son pruebas de parte de Dios y muchas veces son ataques del enemigo, y tenemos que diferenciar cuál es cuál para poder orar correctamente. Pero cuando no sabemos ni por dónde nos está cayendo la bomba, no sabemos ni qué orar y empezamos solamente a quejarnos. Y Dios ya no quiere nuestras quejas, quiere nuestra alabanza.
quiere nuestra adoración, quiere que nos metamos más en su presencia para entender nuestro propósito en Dios. A veces nos estancamos en donde estamos, en nuestra posición, porque no tenemos esa relación con Dios. Estamos preocupados por otras cosas, menos por nuestra relación con Dios. Yo siempre le digo, Señor, si yo te he fallado, si yo he hecho algo malo, si yo he dicho algo malo, dime, enséñame, revélame. Y a veces viene una palabra que me confronta y digo, ok, Señor, ya entendí. Voy a dejar de hacer eso, o voy a dejar de hablar eso, o voy a cambiar esa situación. Pero tenemos que reconocer y tener humildad de parte de Dios para reconocer en dónde estamos fallando. ¿Qué es lo que necesitamos cambiar? A veces decimos, así soy y que pues ya ni modo. No, Dios nos puede cambiar. Créame que Dios cambia. Dios realmente cambia a aquel que se deja cambiar, aquel que se deja moldear de parte de Dios. Él quiere nuestra disposición y va a ver cómo va a cambiar a otro nivel en la presencia de Dios. Su adoración va a ser diferente, su posición va a ser diferente. La gracia que usted tenía va a ser multiplicada. ¿Por qué? Porque va a haber un brillo nuevo en su vida cuando le entregamos aquello que nos está estancando en la presencia de Dios. Tenemos que demostrar el amor a aquel que tal vez nos ofendió. Me sorprendía lo que decía la hermana Saraí, porque es cierto. O sea, yo conozco a la hermana Saraí ya de mucho tiempo y yo sé que ella aguanta. Como decimos, aguanta vara. Y se queda callada muchas veces, pero cuando le llegan el buche de piedritas, agárrense porque le sale lo González. Entonces, para que ella haya aguantado tantos años con una persona que la ha ofendido e ir con esa persona y sonreírle y Dios te bendiga, y no, tal vez no es falsedad, sino es pues quedar las cosas en paz. Porque ¿para qué amargarse con alguien que ya está amargado? Tenemos que demostrar el amor de Dios de una u otra manera y cambiar. Ahí nos va formando Dios el carácter. Ahí nos va formando Dios el carácter. Con aquellos que nos han ofendido. Y es ahí donde vamos a pasar a otro nivel. Jesús, antes de su ministerio, pasó 30 años en anonimato. Nadie lo conocía. Era el carpintero del pueblo. Nadie sabía quién era Jesús. El Señor, el Padre lo manda a llamar, se levanta y pasa 40 días en el desierto siendo probado. Nosotros ni un día en el desierto podemos pasar muchas veces. Nos estamos quejando, y por qué esto, y por qué me pasa aquello, y por qué aquí, y por qué allá. Cuando nos dejamos de quejar y agradecer, empezamos a agradecer, usted va a ver la diferencia en su alabanza. Usted va a ver la diferencia en cómo Dios se mueve a su favor. Hoy veía yo algo que decía que revisé mis finanzas de este año y me di cuenta que no machaban, porque yo no sé cómo le hice, pero Dios se movió, nunca me faltó nada. Porque mi salario tal vez no era lo mismo que necesitaba para mis gastos, y ¿de dónde salió? Fue Dios. ¿Por qué? Porque dejé de quejarme con Dios, dejé de estar quejándome, Señor, ¿por qué no tengo esto? ¿Y por qué me falta aquí? Empecé a dejarle las cosas en las manos a Dios, porque Él va a tomar control de todo lo que estamos necesitando. Y Él ahí fortalece nuestra obediencia, fortalece esa autoridad que tenemos en Dios, en su reino, en su pueblo. Necesitamos enseñarle la autoridad de parte de Dios. Tenemos autoridad, ejerzamos esa autoridad de parte de Dios en nuestra vida. Ejerzamos esa autoridad para poder reprender a las tinieblas, Esta iglesia necesitamos un avivamiento. Necesitamos que nos despertemos, a veces estamos dormidos espiritualmente y necesitamos despertarnos una vez más. Necesitamos despertarnos, necesitamos que ese llamado de cada uno de nosotros se vuelva a avivar en cada uno de nosotros. Necesitamos despertarnos, necesitamos depender realmente que Dios se mueva en este lugar, dejar que Dios se mueva en este lugar, dejar que Dios tome el control, que no importa lo que se vea, sino que Dios se mueva en este lugar y haya liberaciones, haya esas manifestaciones del Espíritu Santo, porque podemos venir y no sentir nada. Ahí hay un problema. Si no sentimos nada, ahí hay un problema, porque no es el lugar, somos nosotros, porque nosotros somos la iglesia. Somos nosotros que no sentimos nada porque ni sabemos a qué venimos.
Pero cuando sabemos que venimos a adorar a Dios, que venimos a recibir de parte de Dios, a ejercer nuestro llamado, que es de adoradores, de exaltar al nombre de Dios, vamos a entender nuestro propósito en el Señor Jesús. Cada entrenamiento, cada prueba rompe el orgullo en nuestra vida. Cada prueba nos hace más fuertes en Dios. Cada prueba nos hace entender que no soy yo, sino que es Dios en mi vida. Y nos hace humildes porque a veces decimos, ay, eso nunca me va a pasar a mí. Cuando nos pasa, Dios nos humilla de una manera que ni nosotros mismos podíamos entender. No podemos decir, de esa agua no debe beber, porque después se puede ahogar en ese vaso de agua. No podemos juzgar a alguien que ha caído en algo, porque usted después puede caer en esa misma situación. Tenemos que tener misericordia de parte de Dios para poder entender el propósito de nuestra vida. Elías, antes de ir al monte Carmelo, Dios lo llevó primero al Querit. ¿Por qué? Porque es el lugar de soledad y dependencia. Después lo llevó a Sarepta, que es el lugar de la provisión y los milagros privados. ¿Por qué? Porque no fue un milagro que todo el mundo se dio cuenta, sino fue un milagro con esa mujer nada más y él. ¿Para qué? Para que después lo usara públicamente, confrontando a los dioses de Baal. A los profetas de Baal, perdón. Entonces tenemos que entender que nuestro entrenamiento en privado nos va a llevar a esa exhibición pública de parte de Dios. ¿Estamos dispuestos a pasar por el entrenamiento? ¿Estamos dispuestos a pasar por la prueba? ¿A pasar por la situación difícil que estemos pasando en silencio? Con una sonrisa siempre, diciendo, Señor, yo no sé qué está pasando, pero gracias. Señor, yo no entiendo, pero gracias. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero gracias. ¿Por qué? Porque ese entrenamiento activa los dones y pule nuestro carácter. Esa humillación en privado, usted la va a ver reflejada cuando venga alguien y le dé una palabra en público y usted diga, Señor, gracias, porque yo sé que fuiste tú. Porque nadie más sabía que yo tenía esta petición, solamente tú. Nadie más sabía que yo necesitaba esta palabra más que tú. Nadie sabía que yo estaba pasando esa situación más que tú. Y Dios le confirma que está con usted día con día. Así que tenemos que entender que nosotros no es que tengamos querer tener poder, sino que tengamos ese carácter para sostener el poder de Dios. Porque una cosa es querer tener poder y hay gente que no sabe manejar el poder. Tenemos que tener carácter para saber controlar el poder que Dios nos ha dado y no sentirnos que somos nosotros, sino que es Dios a través de nosotros. Porque hay mucha gente que hoy en día está predicando y ya se sienten inalcanzables. Ya piensan que son ellos los que hacen las cosas y no, siempre es Dios. Por pura misericordia usa a esas personas. ¿Por qué? Porque sabe que el pueblo está necesitado de una palabra, pero que no se nos suba a la cabeza nunca, sino que reconozcamos que siempre es Dios el que se mueve a través de nosotros. Y quiero terminar diciéndole que si estamos siendo procesados, estamos en el lugar correcto, estamos siendo entrenados de parte de Dios. Si estamos pasando por procesos, estamos haciendo lo correcto porque estamos siendo entrenados de parte de Dios. Si Dios te llamó, Él no te va a dejar igual, Él te va a formar. Pero si seguimos igual, algo está pasando. ¿Realmente este es mi llamado? ¿Realmente he sido llamado para esta situación? ¿Por qué? Porque nuestro desierto no es una pérdida, es un entrenamiento. Nuestro sufrimiento no ha sido en vano, es un entrenamiento. Las lágrimas que usted ha derramado no han sido en vano, han sido porque tienen un propósito de parte de Dios en su vida como carácter, en su vida como persona. A veces nos hacemos más humanos cuando pasamos una situación difícil. Nos hacemos más empáticos con aquel que no ha tenido la misma oportunidad que nosotros. Y todo lo que vivimos hoy será útil cuando estemos caminando en nuestro propósito. Cada testimonio que usted tiene es con un propósito. Si usted vino de su país, pasó una situación difícil, esa situación que usted logró pasar es de testimonio para alguien que no pudo llegar a la misma situación. El tiempo que usted está esperado por un milagro, Dios lo está usando para testimonio, para darle esperanza a alguien más que tiene también una petición de tiempo en espera.
A mí me inspiraba mucho el testimonio del pastor Medina con su hija Jessica. Me daba esperanza. Si ellos pudieron esperar 13 años para poder tener a su hija, decía, pues, yo tengo todavía esperanza. Cuando nosotros llegamos a Casa del Rey, creo que tenían esos 13 años, bueno, ya habían pasado ya 13 años y dije, bueno, pues a ver si 13 años, pues ya mero, ya vamos a llegar a ese tiempo, y pasaban los años y no pasaba nada. Pero su testimonio me dio esperanza. Y ahora a mí me llegan mensajes de personas que están pasando situación igual que la que yo pasé, de esperar tiempo para tener familia, y les da esperanza. Lo que yo pasé, el tiempo que yo pasé, 22 años, para yo poder tener a mis hijos. Dice, así ella tuvo, el pastor Medina 13 y ella 22, pues si me espero otros 30 años, pues me esperaré 30 años, pero hay esperanza porque Dios ha dado una palabra, Dios ha dado una promesa, porque Dios cumple lo que Él promete. Entonces, ¿cuál es su testimonio que inspira a otros a seguir adelante? ¿Cuál es su testimonio que le inspira a alguien más a poder seguir aguantando el entrenamiento, a seguir aguantando el proceso que está pasando esa persona? ¿Qué usted les inspira a otras personas? ¿Su queja? ¿O que nada más lo ven a usted pura quejadera en lugar de proveerle una palabra de bendición o de una palabra de aliento a esa persona? ¿Por qué? Porque nuestro sí cambia historias. Isaías 6:8 le dijo, heme aquí, envíame a mí. Estamos dispuestos a decirle, Señor, heme aquí, hazlo, úsame como tú quieras. Cantamos ese canto muy bonito y siempre, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, pero cuando viene la situación difícil, ay no, espérate, Señor. No estoy listo, no estoy lista, dame chance porque no, todavía no puedo dejar ciertas cosas. ¿Realmente estamos dispuestos a decirle, heme aquí? ¿Por qué? Porque nuestra obediencia puede liberar a una familia entera. Nuestra obediencia puede despertar un avivamiento. Dios no necesita multitud, no necesita miles de personas, Él necesita un corazón disponible para recibir su presencia. Dios no necesita que estemos todos gritando y en algarabía, sino que Él necesita un corazón dispuesto para recibir su presencia. Porque Él puede manifestarse de diferentes maneras. Su presencia se manifiesta en fuego, en aire, en viento, en agua, en lo que Él quiera. Él lo puede hacer porque Él así es Dios. Y tal vez no nos sentimos listos, pero Dios no está buscando perfección. Él está buscando solamente disposición. ¿Qué tan dispuestos estamos para que Él nos capacite? Para que recibamos ese llamado de parte de Dios. Y por último quiero hacerle una pregunta. Si Dios lo está llamando, ¿qué lo detiene? Respóndale al Señor. Dígale, Señor, ok, ¿qué quieres de mí? Enséñame. Yo quisiera esto, pero ¿tú qué quieres de mí? No es lo que nosotros queramos muchas veces, es lo que Dios quiere de nosotros. No esperemos a sentirnos listos. Porque así como la venida de Cristo puede ser en un abrir y cerrar de ojos, el llamado es igual. No estamos listos. Es como cuando uno es padre por primera vez. ¿Usted no está listo? Nadie le enseñó a ser papá o a ser mamá. Yo me frustraba con mi hija al principio y decía, Señor, pero yo nada más quería al bebé, no quería todo este problema, toda esta lloradera, no quería toda esta situación que le daba cólico, que lloraba por cualquier cosa y yo no sabía ni qué quería y ¿qué tienes? Pues que yo me desesperaba. Los primeros días yo me desesperaba. Mi esposo se tenía que salir con la niña porque yo me frustraba con ella. Pero Dios nos va enseñando porque no hay un manual de cómo ser papá. Así es, no hay un manual para servir a Dios, porque Dios nos va capacitando conforme a nuestras habilidades, conforme a nuestras aptitudes en el Señor. Y no espere tenerlo todo ya listo, que tener ya todo en blanco y negro, no, va a haber grises en medio. Va a haber grises, va a haber situaciones que no entendemos, pero solamente Dios nos puede dar la sabiduría. Y solamente usted dígale que sí, dígale, sí, Señor. Lo que tú me digas, eso voy a hacer. Aunque no lo entienda, eso voy a hacer. Aunque no sepa qué estoy haciendo, pero eso lo voy a hacer, capacítame. Porque dice la palabra en Colosenses que hagamos todas las cosas como si fueran para el Señor y no para los hombres. Entonces tenemos que hacerlas todas con excelencia, tratar de hacerlo mejor, no decir, bueno, es que voy a hacer esto, pero pues a ver cómo sale. Hacerlo mejor cada día.
depender más de Dios y Él se va a encargar del resto. Póngase de pie, mi hermano. Si hay alguien que siente que Dios lo está llamando a algo nuevo, ministerialmente, en servicio, crecimiento espiritual, y usted quiere claridad de parte de Dios, pídasela en esta noche. Dígale: Señor, ¿para qué estoy? ¿Para qué me quieres llamar? Y no es por un título, porque no estamos buscando títulos, sino queremos ser eficientes en la obra de Dios. Queremos ser eficientes y a veces decimos, pero es que no me reconocen esto. Pídale a Dios que pueda poner ese mismo sentir en su líder, en nuestro pastor. Señor, yo quiero servirte en esta área. Guíame. ¿Cómo debo de hacerlo? ¿Cómo debo capacitarme? ¿Qué debo de hacer? Porque si Dios te llamó es porque Él ya vio en ti lo que tú todavía no ves. ¿No le ha pasado que le llaman para pedirle oración? Y usted dice, pero pues yo no tengo ningún cargo, ningún título. Es que no es usted. Es la gracia de Dios que ha puesto en su vida. ¿No le ha pasado que le hablan para pedirle consejería? Para pedirle un estudio bíblico, porque no entienden ciertas cosas. Porque piensan que no saben, que necesitan más entrenamiento, más capacitación, quieren más saber más de la palabra de Dios. A mí me pasa. Y no es que yo lo sepa todo, le digo, hermana, vamos, déjeme prepararle algo y en unos días le mando algo. Aunque yo tenga miles de cosas que hacer, tengo mi familia, tengo mi trabajo, tengo el ministerio y busco un espacio y les mando un estudio, les mando algo. Y hasta le digo tarea, tenga esa tarea y ahí me la entrega después. Y yo puedo ver la alegría en ellas. Si, hermana, me gustó y si tiene más, mándeme más. Es lo que queremos hacer. Que Dios imparta los dones a cada uno de nosotros para que usted es bueno.